Muy bien, doctores, buenas tardes. Espero que estén todos por ahí presentes. Les agradezco mucho el favor de su atención. Vamos a iniciar con el tema que vamos a revisar el día de hoy. Su servidor, Francisco Gerardo Nolasco García, soy profesor titular del curso de urgencias para médicos residentes de medicina familiar. El día de hoy vamos a platicar, vamos a charlar sobre un tema que indiscutiblemente es muy poco valorado. Es un tema que poca gente le toma el peso específico, ¿no? Muchas de las personas deciden darle más prioridad a otras enfermedades, siendo que esta enfermedad pues, es de las más devastadoras, es de las más incapacitantes y para cualquier economía de cualquier país también es de las más agotantes. Se trata de la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico. ¿Sale? A modo de introducción, ¿Interno? Llamar por interno. Perdón, escuché que alguien me preguntaba algo. ¿Los escucho? Ok, creo que ya no. Entonces, miren, a modo de introducción, todas las funciones vitales de nuestro organismo atraviesan siempre por un centro modulador, que es el cerebro. No hay vuelta de hoja. Yo muchas veces les platico a todos que el centro modulador, el cerebro, es como la central de energía, ¿no? Todo nace de ahí y dependiendo del tipo, del lugar donde el switch se baje, dependiendo del sitio donde yo corte la energía, deja de haber alguna función en nuestro organismo. Eso es fundamental porque puede haber síntomas muy clásicos, como puede haber síntomas muy sutiles. Entonces, tenemos que tener mucho ojo clínico para poder diferenciarlo, ¿no? Esto es fundamental. Esta enfermedad le pega por igual a pobres, a ricos, a grandes, a ajenos, a extraños. Dos de las figuras más famosas que han sufrido esta enfermedad en los últimos años, ustedes lo conocen, Gustavo Cerati, un ídolo del rock en español de muchos años, y uno más local, Chespirito. Si ustedes recuerdan, ambos tuvieron una enfermedad cerebral vascular. Y por ejemplo, hablando del argentino, él tuvo una enfermedad que lo tuvo intubado y lo tuvo en coma y lo tuvo durante años mermando su calidad de vida de una forma tremenda al depender de máquinas, bombas de infusión, ventiladores y demás para mantenerse con vida. Yo les aseguro que con la mitad del dinero que se gastaron en la atención de esta persona, puede ser que haya sido la atención de más de 1,500 personas con esa misma enfermedad, ¿sale? Y de este lado, Chespirito, como ustedes lo saben, un ídolo también en nuestro país, otra persona que sufrió de una enfermedad vascular cerebral y que él no tuvo la oportunidad de la que tuvo Gustavo para tener una atención prolongada. Él tuvo complicaciones rápidas y de inmediato falleció. No hubo mucha oportunidad para que hubiera más atención de él, ¿no? Fíjense que yo siempre les digo que esta es una enfermedad incapacitante, ¿no? Dependiendo de la extensión y el tamaño de la enfermedad, puede ser más o menos incapacitante, pero en lo absoluto deja algún tipo de secuela. Es una enfermedad endémica, se presenta en todo el mundo, la sufren en todas las razas, la sufren todas las culturas, la sufren en todos los continentes. Hay una leve, pero muy leve predominio en las mujeres y en la última tendencia, en los últimos años, ha visto que se tiende a igualar entre hombres y mujeres. El problema de esta enfermedad es la pobre oportunidad o el poco diagnóstico que hacemos de forma oportuna de ella para lograr que tengamos un diagnóstico preciso. Y es que vean ustedes la imagen que les muestro aquí del lado derecho. Cuando nosotros hablamos de un problema del corazón, todos salimos corriendo, ¿no? Vemos que mi corazón está enfermo y a correr. Me duele el pecho, llego a un hospital, digo que me duele el pecho y la atención es inmediata, ¿no? En menos de 3, 5 minutos, 7 minutos que ves a una persona con dolor en el pecho, ya le estás tomando el electro y ya estás procurando hacer todo lo necesario, sospechando un infarto al miocardio, ¿no? A diferencia de que llegue una persona que tiene debilidad en la cara, que tiene debilidad en el brazo, que tiene un lenguaje que no se le entiende y que incluso llega como está la imagen, sujetando su cara y uno dice, ah, es una embolia. Y lo dejan en las filas de triage esperando 2, 3 horas, 4 horas, 6 horas.
según el tiempo de cada hospital, para darle una atención de un infarto que tiene la misma importancia tanto en el cerebro, como en el pulmón, como en el riñón, como en el corazón. Ok, ¿cuál es nuestra definición? ¿Cómo definimos la enfermedad vascular cerebral? Tenemos que irnos obligadamente a términos de fisiología. Cuando nosotros tenemos una disminución del flujo sanguíneo cerebral en una porción del cerebro, mediante la cual no se logra la homeostasis para que esa parte del tejido cerebral funcione a la perfección, en ese momento estamos hablando de una enfermedad vascular cerebral. ¿Sale? Si nosotros recordamos, tenemos dos tipos grandes, o lo podemos separar en dos grandes grupos. La enfermedad vascular cerebral hemorrágica, que la gente en la calle la comúnmente como un derrame, y que solamente se presenta en el 15% de los casos. Tiene una subclasificación que nosotros decimos hemorragia subaracnoidea o hemorragia cerebral, ¿no? Y tenemos el accidente vascular cerebral isquémico, también conocido como infarto cerebral, pero algo sí más cultural, más en la porción de nosotros los mexicanos decimos embolia. Este tiene el gran grupo de representar el 85% de todos esos casos y tiene sus clasificaciones como son aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, un inhabitual o un determinado. En el esquema al centro yo les puedo mostrar del lado derecho de su pantalla una causa hemorrágica y del lado izquierdo una causa isquémica. La diferencia, en un lugar tenemos una ruptura de alguna arteria y del otro lado tenemos la obstrucción que detiene el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sale? Ok, esta gráfica es del año 2018, donde veíamos que la enfermedad cerebrovascular en México tenía un total de 41,816 casos. Estamos hablando de un porcentaje enorme. Graben en su memoria este número de 41,000. Más tarde verán la causa. Esto es en cuanto al número de casos nuevos por año. Y este es del año 2014. No se ha podido actualizar ahorita mucho que digamos, pero lo que sí ha sucedido desde hace mucho tiempo es que la enfermedad cerebrovascular está como la sexta causa a nivel nacional en México como causa de defunción, como causa de muerte. ¿Sale? Entonces, quiero que vean, por favor, que es una enfermedad grave, peligrosa y que indiscutiblemente tiene un índice de mortalidad elevado. Esta es la gráfica o esta es la tabla a la que quería llegar. ¿Recuerdan esos 40,000 casos? Vamos a tomar un solo ejemplo. ¿Cuánto me cuesta una persona o cuánto me cuesta una enfermedad? Supongamos que una persona de 50 años, 55 años, sufre de un infarto cerebral. Y esta persona tiene desafortunadamente secuelas que le obligan a dejar de hacer sus actividades diarias. Vamos a suponer que tiene que estar obligado a recibir una pensión. Vamos a poner una pensión cómoda, ¿qué les parece? De 5,000 pesos al año, ¿no? Al mes, perdón. Esta persona de 55 años, que tendría todavía aproximadamente 10 o 15 años de vida laboral plena, va a dejar de laborar y va a tener que recibir esa pensión. Si el promedio de vida del mexicano en este momento supera los 75 años, quiere decir que durante 20 años, esta persona que ya no es activa económicamente va a tener que vivir con 5,000 pesos al mes. Vamos a multiplicar 5,000 pesos por 12 meses que tiene un año y nos da un total de 60,000 pesos, ¿no? Esos 60,000 pesos, ustedes multiplíquenlo por 20 años y nos da un aproximado como de 1,200,000 pesos. Ese es el costo de una sola persona que tiene secuelas de esta enfermedad. Si ustedes me multiplican 1,200,000 pesos por los 40,800 casos al año que estamos viendo, la cifra se sale completamente de control. Es una cifra que ya no tenemos una oportunidad de poderla nombrar. Y ese es el verdadero costo de la enfermedad cuando o solo si lo tomáramos como punto de partida para que veamos la trascendencia que esto tiene. Un infarto al corazón, como platicamos hace un rato, sí te deja secuelas, pero te permite volver a tener cierta actividad económica en la medida de que tú tengas una rehabilitación. Sin embargo, el infarto cerebral ya no te permite volver a reincorporarte. Ok, nuevamente les hablábamos de clasificación. Si ustedes recuerdan, ya hablamos de un evento vascular
isquémico y de un evento vascular hemorrágico. Aquí vamos a hacerle mucho hincapié a esto. El isquémico se define como infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria, y el hemorrágico, de acuerdo a su asignación anatómica, una hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa y una hemorragia subaracnoidea. Fisiopatología, la famosa placa de colesterol, la famosa placa de aterosclerosis. Recuerden que en México todos tenemos la costumbre de ser mexicanos, guadalupanos y amibianos. Y nuestra dieta tiene que llevar manteca o tiene que llevar aceite o tiene que llevar cualquier tipo de sustancia grasa para darle sabor. Esas alitas que se comen los jueves o los viernes cuando van a los jueves o viernes de alitas, o esa gordita que almorzaste el domingo, o ese menudito que te tomaste el día que saliste de la guardia, o el tamalito que te tomaste en la madrugada. No sé, la alimentación del mexicano per se siempre va a tener cierto grado de colesterol. Y ese colesterol, pues no solamente se acumula en el abdomen, ¿no? Se acumula en las arterias, formando placas de aterosclerosis o placas de ateroma. A nosotros lo que nos importa son el sistema de irrigación cerebral, en este caso el sistema carotidio. Ese es el sitio donde históricamente se adhieren las placas de colesterol, disminuyen el flujo sanguíneo cerebral hasta un punto, vean ustedes, donde puede ser muy importante, o en su defecto, pum, se desprende la placa y va a generar un fenómeno de trombosis intraarterial en la misma circulación. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, recuerden ustedes que nosotros tenemos que hablar de perfusión cerebral. La perfusión cerebral es la cantidad de líquido, de sangre, que cierta sustancia o cierta cantidad de sustancia requiere para mantener sus funciones normales. Esa es una pregunta muy clásica que les preguntan en cualquier pase de visita, ¿no? ¿Cuál es el flujo sanguíneo normal en la sustancia gris? De 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral es el considerado flujo sanguíneo cerebral normal. Para que ustedes tengan un paciente que tenga un infarto cerebral, este flujo sanguíneo cerebral debe caer por la oclusión de un vaso y debe de haber, afortunadamente, mecanismos de circulación colateral que puedan ayudar a esa porción de tejido cerebral a que siga teniendo circulación. Eso sucede sobre todo en infartos lacunares o en infartos que son muy pequeños. En infartos que son muy grandes, la arteria ocluye y la circulación colateral alrededor siempre busca tener la oportunidad de irrigar y tratar de llegar a ese flujo sanguíneo cerebral. En ocasiones no se consigue y con el paso de los minutos es cuando va avanzando la zona de isquemia. ¿De qué hablamos? Presión de perfusión cerebral. Para que nosotros tengamos bien en mente la presión de perfusión cerebral, tenemos que usar estas fórmulas. Presión arterial media, presión intracraneal, igual a presión de perfusión cerebral. Yo sé que no tenemos una forma de medir en una sala de urgencias cuál es la presión intracraneal, pero sí tenemos una manera de calcular la presión arterial media. Es una forma indirecta de saber si mi paciente tiene o no la suficiente cantidad de sangre llegando a ese cerebro. ¿Qué nos sucede? Normalmente llega el paciente a la sala de urgencias hipertenso, ¿no? Con presión arterial media de 120, de 130, de 140, y vamos y le tumbamos, le ponemos doble antihipertensivo, triple antihipertensivo, o le ponemos antihipertensivo intravenoso. No, no tenemos que bajar la presión arterial en esos pacientes. Si yo caigo mi presión de perfusión cerebral bajando así de golpe, provocando un fenómeno de hipotensión, al paciente con ese mecanismo, a lo único a lo que le llevo es a incrementar la zona de lesión, la zona de isquemia. Si el paciente llega hipertenso, calcula la presión arterial media y tomo en consideración esto. Debo de acercarme lo más que se pueda a la presión de perfusión cerebral, que debe ser alrededor de 80. Yo sé que no podemos calcular la presión intracraneal, pero si yo tengo una presión arterial media calculada entre 70 y 120, 130, con eso yo le estoy garantizando a mi paciente que tenga el flujo, tengo la llegada de sangre, ¿sale? Pero bueno, no todo es el hecho de que llegue sangre, también es el hecho de en qué porción está el daño y en qué porciones está llegando o no esa circulación. Este esquema me gusta mucho, tengo muchos años mostrándolos por lo siguiente. Si ustedes ven mi zona de cerebral en color rosa, es el tejido sano.
es el tejido que no está afectado. En este tono ya un poco más rojo, estamos marcando lo que se llama centro isquémico o zona de infarto. Esta zona que está marcada en color rosa en esta imagen, que mediante una resonancia magnética lo podríamos delimitar como lo señalamos también aquí, esa es la zona de tejido muerto. Esa zona ya es irreversible. Esa zona no la puedo rescatar. Pero vean ustedes cómo se marca en color verde la denominada zona de penumbra isquémica. Esa es la zona de tejido cerebral que no está teniendo en este momento llegada suficiente de sangre. Y si ustedes ven, el centro es muy pequeño, pero vean lo demás, es muy extenso. El tratamiento del infarto cerebral va en consecuencia de buscar salvar toda la zona de tejido verde que ustedes observan aquí. Y lo que está marcado en amarillo es la zona de oligoemia benigna. Esa es una zona que momentáneamente no tiene circulación, pero que una vez que se resuelva el evento va a volver a tener circulación normal. ¿Sale? ¿Cuál es la fisiopatología de la isquemia? ¿Qué sucede en la zona de isquemia? Bueno, pues que el flujo sanguíneo cerebral cae hasta 10 mililitros o 10 centímetros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Vean cómo la diferencia es enorme, de 70, 80 hasta caer por abajo de 10. Eso obliga a la célula cerebral a tener una depresión de oxígeno y de glucosa, con la cual no hay generación de energía. Disminuyen los ATPs y obligadamente se tiene que iniciar una vía anaeróbica para la producción de energía, para la producción de ATP. Esa vía anaeróbica, con cualquier otro proceso que sabemos, no quema glucosa, tiene que empezar a consumir energía a partir de proteínas, a partir de lípidos. Y como resultado tenemos la liberación del lactato, liberación de hidrogeniones, radicales libres y el daño celular, daño a las astroglias. Y por el otro lado, la presencia de hidrogeniones libres va a alterar el equilibrio ácido-base que tiene la célula, despolariza inmediatamente y permite la entrada de minerales que no deben estar en la célula, como es el sodio, el calcio, el cloro. Eso debilita sobremanera la pared celular y permite la liberación de dos de los factores bioquímicos más agresivos para el cerebro, como es el glutamato y el aspartato. Después de la liberación de esos dos, hagan de cuenta que se abre por completo la puerta. Viene en entrada de calcio, al entrar calcio la célula la contamina, la empieza a destruir, provoca lipólisis, provoca proteólisis, empieza la liberación de radicales libres, empieza la síntesis de dióxido nítrico, eso incrementa aún más la presencia de radicales libres y es donde entramos a una fase de daño cerebral irreversible. Las células ya no tienen remedio en este momento, ¿sale? Si ustedes recuerdan, siempre se ha buscado un responsable de que las células mueran. Siempre se ha buscado, no solo en el cerebro, en cualquier lado, el responsable celular, que es quien dice por qué se activa mi sistema de destrucción o de muerte anunciada, la famosa apoptosis. Y es cuando empezamos a hablar de la famosa vía de las caspasas, los cisteína aspartato proteasas, que no son otra cosa sino que residuos de aspartato con un centro activo. Indirectamente lo que hacen las caspasas simplemente es acelerar la inflamación y provocar dos vías, el inicio de la apoptosis y ejecutarla. Tenemos caspasas de inicio que dicen, aquí ya se liberó esta sustancia, tengo el sustrato, lo puedo activar, lo activo. Y una vez que se inicia la cascada, la famosa cascada de las caspasas, al siguiente paso viene la efecto, o sea, una cosa es quien da el aviso y otra cosa es quien hace el aviso. Es diferente quién lo realiza a quién lo activa. La vía de las caspasas tiene esa parte donde se inicia y además también la parte donde se ejecuta. Cuadro clínico. Esta imagen me gusta mucho siempre mostrarla porque me acuerdo de la película donde teníamos a un tipo sentado en una silla que aparentemente no hacía nada, donde estaba completamente inmóvil, pero que el fulano tenía una capacidad cerebral impresionante, ¿no? Y es que tengo que decirles que es la parte donde nosotros nos tenemos que pulir más. Esta es la parte donde tenemos que ser más precisos. Históricamente siempre nos han enseñado la enfermedad vascular cerebral como la persona que no mueve la mitad de su cuerpo y no se le entiende lo que habla. Y tener ese concepto o tener esa idea
hace que los alumnos, cuando les damos este tema, se queden con la idea de tener que buscar a fuerzas un síndrome piramidal, o les obliga a pensar que solamente si el daño es muy grande puede ser diagnosticado, cuando la realidad es que los síntomas pueden ser tan sutiles y a la vez tan peligrosos que los obviamos. Y entonces esa es la parte en la que no concluimos o no somos concluyentes con lo que pensamos, con lo que hacemos y sobre todo con lo que le ofrecemos al paciente. Ese es el motivo por el cual tenemos que definir dos situaciones. Primera, ataque isquémico transitorio. El cerebro se va a defender cuando sufre isquemia. El cerebro no se va a dejar morir así nada más. Echa a andar sus mecanismos contrarreguladores. Y entonces sufre de la oclusión del vaso, pero inmediatamente echa a andar todos los mecanismos para que pueda recuperarse. Y es el paciente que tiene síntomas que al inicio de los síntomas son súbitos, tiene afasia, tiene debilidad, tiene pérdida del tono, pero que paulatinamente va recuperando la sintomatología. Conforme el cerebro consigue que se despierte esa parte de la circulación colateral, que se active y que cubra el déficit de oxigenación, el déficit de sangre que hay, logra revertir por completo la sintomatología. Históricamente nosotros decimos, si los síntomas disminuyen 24 horas, fue ataque isquémico transitorio. Esa parte también ya la hemos dejado de lado. El paciente puede tener zonas de infarto lacunar, que son zonas de 2 a 3 milímetros de daño, que son zonas, digámoslo así, también muertas, pero que no son tan significativas, y lo atacamos o lo dejamos con un ataque isquémico transitorio. Mucho cuidado. Si el paciente no tiene un deterioro posterior, históricamente los damos como isquémico transitorio y los dejamos ir sin un tratamiento completo. Yo sí les pediría que cuando tú tengas un paciente con síntomas isquémicos transitorios, se vaya a casa como se tenga que ir, pero sí le programes una valoración por el servicio de medicina interna o por el servicio de neurología para dar un tratamiento, una prevención secundaria buscando evitar que no haya mayores secuelas. Todos los pacientes con ataque isquémico transitorio o todos los pacientes que tengan microinfartos cerebrales van a desarrollar a la larga un infarto cerebral completo o más largo. ¿Vale? Esta diapositiva es a la que quería llegar. Todos los pacientes que tengan un infarto cerebral, todos los pacientes que tengan un infarto cerebral van a tener por lo menos uno de los presentes síntomas. Todos los pacientes van a tener por lo menos uno de los siguientes síntomas. Grábenselo. Olvídense de que tenga asimetría facial, de que tenga debilidad, que si tiene Brusinski, Babinski, sucedáneos, Gordon, Holmes. No, 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 no. Grábense estos que vamos a mencionar ahorita y ustedes van a tener más del 95% de diagnósticos. Pueden tener afección motora o afección sensitiva. Pueden estar disfásicos o afásicos. Pueden presentar alteraciones visuales. Pueden presentar vértigo, ataxia, hemianopsia, cuadrantopsia y en el peor de los escenarios, en el infarto más grave o más peligroso, el paciente puede tener pérdida del estado de la alerta. ¿Sale? Esto también es muy importante. Este esquema es para que ustedes lo tengan en mente. En la población mexicana, en los que tenemos un hemisferio dominante del lado izquierdo, esta es la zona aproximada donde vamos a encontrar la lesión cerebral y es también la zona en la que nosotros vamos a calcular o vamos a poder discernir dónde se encuentra el sitio de isquemia. Vean ustedes cómo del lado derecho tenemos predominantemente síntomas motores y vemos del lado izquierdo tenemos predominantemente síntomas sensitivos. Y en ambos se comparte brazos, tórax, manos, rostro, lengua, piernas, pies genitales y demás. La diferencia es la parte sensitiva y la parte motora. Y vean ustedes cómo tenemos la irrigación de la arteria cerebral anterior en la parte más hacia arriba, la parte de la cerebral media llegando a los núcleos basales y la arteria cerebral posterior llegando a la parte sobre todo del cerebelo. Es bien importante que nosotros hagamos diagnósticos rápidos, que hagamos diagnósticos precisos y para ello necesitamos de escalas prehospitalarias para poder ejecutar un diagnóstico rápido y preciso.
La escala que está más en boga en todo el mundo ahorita es la escala de FAST. Facial weakness, o sea, asimetría facial. Arm weakness, o sea, debilidad de un brazo. Y speech difficulties, lenguaje inapropiado o lenguaje no entendible. Si tu paciente presenta alguno de estos tres, presenta dos o presenta los tres, es tiempo de marcar. Es tiempo de llamar a 911 en Estados Unidos, en este caso México también, pero sobre todo grave si esta fase. Time is brain. Tiempo es cerebro. Tiempo es tejido. ¿Sale? Históricamente, también les debo decir que a nosotros nos educaron con la escala de Cincinnati. Si ustedes ven la escala de Cincinnati, prácticamente es lo mismo. Asimetría facial, la debilidad de un brazo y el lenguaje incorrecto. Pero vean ustedes cómo te piden en condiciones normales y ahora sonríe. Y al momento de sonreír se ve la simetría. Te piden, pon tus brazos al frente, ahora cierra los ojos. Y cuando cierras los ojos, una de las manos cae, uno de los brazos está débil. Y por último, te piden, repite esta frase. Y te dan una frase para que tú la digas y el paciente no lo logra repetir. Es que tenga uno de los signos de estos tres que acabamos de mencionar, tiene una posibilidad de infarto cerebral de 72%. Si hablas de 2, te lo sube casi al 90%, y si hablas de 3, es casi del 99%. ¿Sale? Diagnóstico, doctores. Esta foto me gusta porque se requiere de todo un equipo multidisciplinario para hacer un diagnóstico, pero sobre todo para dar el tratamiento preciso de esta enfermedad. El diagnóstico debe de hacerse por imagen. Debo decirles que históricamente, en pleno siglo XXI, tenemos servicios de radiología que te dicen, oye, es que el infarto cerebral aparece después de 48 a 72 horas en la tomografía. Si yo te tomo una tomografía en este momento, pues no se va a ver nada. ¿Para qué la quieres, no? Y es la parte donde nosotros tenemos que decirle, oye, no, sí hay signos tempranos. Tenemos signos tempranos para documentar un infarto cerebral. ¿Cuáles son? Se los muestro aquí. Yo sé que ahorita su cabecita está pensando, sí es una tomografía, pero ¿qué parte de la tomografía es? Siempre tomamos los cortes de los núcleos basales. Si ustedes ven aquí la imagen de la derecha, está perfectamente documentado los núcleos basales, pero tenemos que buscar signos muy obvios. Primero, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa o el signo de la cuerda, que es este. Recuerden que la tomografía se va a interpretar de forma simétrica. Cuando hay una mejor prominencia de la cisura de Silvio, vean ustedes cómo del lado derecho se ve borrado y del lado izquierdo se ven perfectamente marcadas las cisuras. Vean cómo aquí están borradas y vean cómo aquí están más profundas, ¿sale? Aquí se las estoy mencionando todas para que las graben, para que le tomen foto, para que las apunten, para que las tengan en mente. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa, la atenuación del núcleo lenticular, el borramiento de la región de la ínsula, el borramiento de los surcos corticales, que lo vimos, la atenuación del contraste córtico-medular, la hipodensidad del parénquima, la compresión del sistema ventricular o la desviación de la línea media. ¿Sale? Vamos a verlos. Charlábamos, ya les mostré por ahí unas imágenes de la arteria cerebral media hiperdensa. Aquí está otra, aquí lo vemos, vean ustedes cómo se ve un chorizo blanco ahí bien marcado, ¿no? La atenuación del núcleo lenticular, aquí sí es un poco más difícil para los ojos que no están acostumbrados, sí es más difícil, o mucha gente va a decir, doctor, yo no veo la diferencia, es muy claro que yo no veo nada, o sea, yo lo veo igual de los dos lados. Cuando eso sucede, yo siempre les digo a todos mis residentes, no te me estreses, yo sé que no lo ves, pero eso no quiere decir que no te dé los tips para que eduques a tus ojos y lo veas. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la escala de grises. Nosotros vamos a hacer que la imagen sea más oscura y en el momento en el que cambiamos a un modo más oscuro de la imagen, aparece esto. Una zona más brillosa en el tejido sano y una zona más oscura en el tejido enfermo. ¿Sale? El borramiento de la región de la ínsula, vean ustedes, núcleos basales. Aquí están los ganglios, no fue la palabra. Se me fue la palabra, ahorita me recuerdo. Lo que yo necesito que vean ustedes aquí es esto. Vean ustedes cómo se ve el borramiento de la región de la ínsula, cómo es muy franco en comparación con la región contralateral y es muy preciso. No se necesita ser así muy preciso en tener la imagen. No se necesita, ¿cómo pudiera yo decirles?
no se requiere de más, no se requiere de tener. Sí. Discúlpenme un segundo, me está hablando acá mi hijo. No se requiere de tener vamos, tanta preparación. Hace un rato les decía, se requiere obligadamente que tengamos aquí de forma planeada, siempre comparar del lado derecho o del lado izquierdo. Eso es lo que nos va a dar la respuesta. ¿Sale? Entonces, el borramiento de los surcos corticales, la narración del contraste córtico modular, aquí se los dejo marcado con una flechita, vean ustedes cómo se ve el signo de la cuerda más arriba, y al estar moviendo los cortes, vean ustedes, comparamos del lado derecho cómo se ven cisuras y surcos, comparamos del lado izquierdo cómo se ve borrado, cómo ya no se ve completo, y cómo se desplaza hacia la derecha la cisura. Me regreso acá porque ya me regresó la memoria. Estos son los plexos coroideos. Es el sitio de nacimiento del líquido cerebroespinal, es el sitio de nacimiento y es una de las 3 calcificaciones normales del cerebro, ¿vale? Y acá tenemos entonces otra imagen donde tenemos borrado. Vean cómo está prácticamente liso, no se ven cisuras, vean del otro lado y vean aquí cómo la línea media está desplazada. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver una resonancia magnética, que es el estudio ideal, pues sería mucho más sencillo. Vean ustedes en la resonancia, toman los cortes y de inmediato aparecen las zonas de isquemia. No se necesita tanta imaginación o tanto educar al ojo, al cerebro, para que puedan ver dónde están las zonas de isquemia, ¿no? Y esta es la parte del tratamiento. Esta es la parte donde necesitamos un equipo multidisciplinario que esté loco. Un equipo multidisciplinario que no tenga mayor compromiso más que atender a un paciente. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque necesita un vigilante en la puerta que te sepa clasificar a los pacientes y que te pase el paciente de puta inmediata. Necesito un camillero que te pase el paciente al minuto, minuto y medio y ya está en una sala de choque. Necesito una enfermera que tenga la precisión de poder tomar signos vitales, muestras y monitorear a tu paciente en 2 minutos. Te necesito a ti, médico, de primer contacto, médico que seas el primero que evalúa al paciente, y conste que no digo neurólogo, médico internista, médico intensivista, médico urgenciólogo, no. Te necesito a ti, médico, para hacer diagnósticos, necesito a la de laboratorio que me procese los estudios de laboratorio de volada, pero sobre todo vean esta cara. Necesitamos al radiólogo que tenga la imagen grabada en su cabeza y que tenga la oportunidad de identificarlas de forma precisa y rápida para que le ofrezcamos al tratamiento lo mejor. ¿Qué es eso mejor? El paciente va a recibir 2 tratamientos o puede recibir o ser candidato a 2 tipos de tratamiento. El tratamiento metabólico, que es el tratamiento que se le da a todos los pacientes cuando tienen más de 6 horas del inicio de los síntomas, y que el tratamiento metabólico es únicamente medidas de neurointensivismo, que son las medidas de protección para el cerebro, que estamos hablando de mantener la temperatura entre 36 y 37 grados, de poner el cráneo en 30 grados en posición neutra para favorecer el retorno venoso, de controlar la glucosa capilar que no esté por arriba de 200, de mantener oxígeno o una oximetría de pulso mayor al 93%, de evitar y de mantener al paciente con cifras de tensión arterial, como ya lo charlamos hace un rato, con una presión arterial media entre 80 y 120, 130. El inicio oportuno de las estatinas, pravastatina, atorvastatina, como inmunomodulador y el uso de la aspirina. Ojo, esto es lo que se ha documentado a nivel internacional que te da éxito. No tienes que usar vitamina C, no tienes que usar vitamina D, no tienes que usar cerebrolicina, no tienes que usar citicolina, no debes usar enoxaparina en las primeras 72 horas, etc. Estas son las medidas que tienes como medidas generales para el tratamiento de mi paciente con infarto cerebral. Se recomienda, por favor, mantener la presión arterial, como se los decía, elevada, la profilaxis, la vigilancia. Si el paciente tiene un deterioro neurológico mayor que le obliga al paciente a tener problemas para respirar, en ese momento tenemos que empezar obligadamente a proteger la vía aérea y a intubarse, ¿sale? ¿Cuáles son las conductas buenas y cuáles son las conductas malas?
La parte que me gustaría hacer más hincapié es en las partes malas. Olviden las soluciones glucosadas, no sirven. Olviden dejar al paciente con soluciones para 6 horas, para 4 horas, para 4. No, no, no. El paciente no necesita muchos líquidos. No excedan su carga de soluciones. No bajen de forma brusca la presión arterial. No estén usando antibióticos ni antipiréticos de forma profiláctica. No ocupen anticoagulante a menos de que el paciente lo requiera. Fibrilación auricular permanente, persistente. No usen esteroides, no hay que usar fenitoína, no hay que usar carbamazepina, gabapentina, ninguno de ellos. Esto evítenlo, por favor, eso solamente incrementa la mortalidad. Si tu paciente llega en las primeras 6 horas, entonces tenemos las dos mejores opciones que le puedes ofrecer al paciente, que es la terapia fibrinolítica. La terapia fibrinolítica es, mi paciente trae un coágulo que obstruye la circulación, igual, de la misma manera, como si tuviera yo un infarto de miocardio, le voy a otorgar tratamiento fibrinolítico. Tenemos dos fármacos, Alteplase, Tenecteplase. ¿Cuáles son las dosis? ¿Cómo se usan? Mire, el que usted tenga mejor dominio es el que mejor le va a funcionar. Alteplase 0.9 miligramos por kilo de peso. El paciente pesa 70 kilos, le corresponde 63 miligramos. Paso 6.3 miligramos en bolo, así en 10 segundos, y el resto del fármaco lo voy a dejar que pase en la siguiente hora. Ese es el esquema con Alteplase. El esquema con Tenecteplase, 0.3 miligramos por kilo de peso. Mi paciente pesa 70 kilos, le corresponden 21 miligramos. Eso se los paso en bolo en menos de 10 segundos. Si esta terapia fibrinolítica es bien monitoreada y me da resultados, salimos adelante. Si estoy en un tercer nivel, estoy cerca de un instituto o estoy en un lugar donde se cuenta con terapia endovascular, preparo al paciente para que se le haga un cateterismo, lo ingreso y entramos mediante cateterismo a recuperar, a destruir el trombo, a liberar la circulación. ¿Sale? Para que esto se logre, nosotros tenemos la obligación de ver y tener a la mano la escala del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la famosa escala NICE. Esta es una escala fundamental. Aquí se les tengo en español. Necesito que la graben, que la tengan a la mano o que la tengan impresa. Es muy sencilla cuando la has aplicado o cuando la has hecho. Es bien difícil cuando la ves así en inglés y que dices, ¿qué significa 0.42? ¿Qué significa sensación? ¿Qué significa brazo? Bla, bla, bla. Esto es lo que significa. Aquí se los dejo qué significa cada uno de los puntos y qué puntaje dar. Y sobre todo lo que viene en la última escala del lado derecho es cómo valoro cada punto. ¿Esto por qué? Porque mis pacientes van a ser candidatos a recibir tratamiento de fibrinolisis solamente si el puntaje de esta escala NICE está entre 4 y 24. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene menos de 4 en la escala de NICE, es un paciente con una lesión cerebral muy pequeña que no va a repercutir en la circulación grande y que no va a dejar síntomas mayores en el paciente. No vale la pena someterlo al riesgo de que pueda sufrir un infarto cerebral, perdón, una hemorragia cerebral. ¿Sale? A diferencia de que nosotros estemos usando, perdón, valorando a un paciente que tenga una escala NEDIS de 8, 10, 12 puntos, que sí se va a beneficiar y se la voy a aplicar. Y la otra son los pacientes que tengan más de 24 puntos en la escala de NICE. Son pacientes que tienen un daño cerebral ya muy grande, son pacientes que tienen un daño permanente y que aunque yo les diera el tratamiento de fibrinolisis, no se van a beneficiar, ya no van a tener ninguna mejoría, ¿sale? El paciente llega más o menos así a urgencias con ustedes, con la cara asimétrica, con la mirada perdida y diciéndote, doctor, no siento las piernas, no muevo los brazos, nada. Hace un rato hablábamos de prevención secundaria, ¿no? Indiscutiblemente, como en cualquiera de las otras enfermedades de un contexto endotelial, cambiar de hábitos, hacer ejercicio, bajar de peso, evitar el cigarro, evitar una dieta rica en grasas. Eso es fundamental. Todos los pacientes que ya sufrieron de un infarto cerebral o que tuvieron un ataque isquémico transitorio deben de usar estatinas. No hay vuelta de hoja. Debe de usarlo de forma permanente y debe de usar por un tiempo máximo, por un tiempo no menor a 6 meses, alguno de estos test, ticagrelor, aspirina o dipyridamol.
Cualquiera de esos tres fármacos asociados a las aspirinas serían la terapia farmacológica para la prevención secundaria. ¿Qué sucede con mis pacientes hospitalizados con infartos cerebrales? Con base a la extensión de los infartos pueden tener complicaciones, pero las más peligrosas y por las cuales los pacientes pueden perder la vida indiscutiblemente son estas: la presencia de edema cerebral, la presencia de una conversión hemorrágica donde tenga complicaciones peores y obviamente las infecciones asociadas a cuidados de la salud que se generan de las estancias prolongadas. El paciente con infarto cerebral debe de ir a casa a la brevedad posible en cuanto tenga tratamiento y se haya ya estabilizado. 48, 72 horas del inicio de los síntomas. Si no hay mayor progresión, al paciente hay que egresarlo y se le debe de enviar a un servicio de rehabilitación. ¿Cómo vamos a evaluar las secuelas? ¿Cómo le vamos a decir al paciente, estás bien, estás mal, te va a ir bien, te va a ir mal? ¿Cómo voy a darle un pronóstico a mi paciente? Con la escala de ranking. Mi escala de ranking es para dos cosas. Primero, para decirle al paciente cuál va a ser su nivel de vida con base a la situación clínica en aquel quede. Y la otra es porque yo, con mi tratamiento, debo de buscar que mi paciente tenga el menor puntaje de ranking. El paciente con enfermedad vascular cerebral que logra tener un ranking después del tratamiento entre 0, 1 y 2, es un paciente que recibió buena atención de parte del médico y que le estamos ofreciendo nulas consecuencias o le estamos ofreciendo nulas complicaciones. El paciente de 3 hacia arriba es un paciente que desafortunadamente no tuvo un buen momento para acudir a buscar la atención o no recibió un tratamiento pleno y completo por parte del médico. ¿Sale? Conclusiones, doctores. 1. La enfermedad vascular cerebral es una enfermedad discapacitante. No hay vuelta de hoja. Si no la atiendo a tiempo, puedo dejar pacientes en situación de discapacidad permanente. Y no son gente jóvenes, son gente que puede estar, les digo, en una vida económica activa. Son los papás o son los abuelos que pueden dejar a los hijos sin un sustento o que tienen que obligar a hacer cambios sustanciales en la familia. Segundo, tiempo es tejido. En lo absoluto, no solamente cerebro, que les digo, le hacen más caso al corazón y toman un electro a los 5 minutos, no toman una tomografía a los 5 minutos. Tiempo es tejido. Cuanto más rápido la atención, mejor. Y tercero, nuestra meta es que el paciente tenga el menor número o el menor porcentaje de secuelas posible. ¿Sale? Este es el cerebro de un hombre, este es el cerebro de una mujer. No todo es motor, sensitivo o cognitivo. Recuerden que también hay otra cosa en ese cerebro que se puede analizar. Doctores, muchísimas gracias. Agradezco mucho su tiempo. Esta clase ha concluido. Por favor, en cuanto tenga el video, se los voy a subir a la plataforma para quienes faltan. Todas las dudas, todos los comentarios que tengan, por favor, me los hacen saber en la plataforma. Les agradezco mucho su tiempo. Solo les recuerdo, 29 de octubre, el Día Mundial del Infarto Cerebral. Y esta estadística es contundente. 1 de cada 6 personas en algún momento de su vida van a tener un infarto cerebral. Mayor o menor, pero lo van a sufrir. Entonces tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar vicios, tenemos que cambiar conductas, tenemos que cambiar y no esperar a que estemos graves, no esperar a que estemos enfermos. Sería todo de mi parte, doctores. Les agradezco muchísimo. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.